Historias por doquier, con Adrián Barreiro. Madrid, 18 de agosto de 1936. La ciudad ya no era la misma. En apenas un mes había pasado de la incertidumbre a la guerra abierta, de los rumores al estruendo de los fusiles y del miedo al hambre. El lanzamiento del 17 de julio había fracasado en la capital, pero la guerra no se había alejado. Al contrario, Madrid se había transformado en una ciudad militarizada, en ebullición, organizada para resistir, pero también profundamente herida. Las calles estaban dominadas por milicianos, jóvenes con pañuelos rojos, anarquistas con cartucheras cruzadas al pecho, obreros reconvertidos en soldados que patrullaban en grupos, custodiaban edificios o montaban controles en las esquinas. El ejército popular aún no existía formalmente, pero el pueblo en armas lo suplía con entusiasmo. Las estaciones de tren, los accesos a los ministerios y hasta los portales de algunas casas estaban controlados por comités de vigilancia. La vida cotidiana se había vuelto extraña, casi onírica. El pan escaseaba, los alimentos se repartían según turnos y prioridades. En los mercados ya no se vendía libremente, sino bajo la supervisión de los comités barriales. Algunos tenderos habían abandonado sus puestos por miedo, y otros habían sido arrestados por supuesta especulación. El café, el azúcar y la carne eran casi imposibles de conseguir. Las familias se alimentaban con lo que podían: garbanzos, arroz, pan negro, latas de conserva. La leche para los niños se racionaba desde los sindicatos y las organizaciones vecinales. Las casas también habían cambiado. Muchos vecinos del barrio de Salamanca o del centro habían huido o habían sido detenidos, acusados de simpatizar con el golpe. En su lugar, familias obreras ocupaban viviendas antes inaccesibles. El concepto de propiedad privada se desdibujaba. Los sindicatos tomaban el control de edificios, talleres, fábricas. Los hoteles vacíos se convertían en hospitales, los colegios religiosos en comedores populares. La sanidad intentaba adaptarse. El Hospital General y el Maudes funcionaban sin descanso, ahora también atendiendo a los primeros heridos del frente, que llegaban desde Somosierra, Talavera o la Sierra de Guadarrama. Los médicos trabajaban sin turnos fijos, con materiales precarios y en condiciones de sobrecarga constante. Las farmacias apenas disponían de antibióticos y muchos productos se sustituían por remedios caseros o improvisados. Aún así, las enfermeras, muchas voluntarias, tejían una red de atención que sostenía lo insostenible. El sistema educativo se había interrumpido, pero no cesado. Las escuelas funcionaban a medio gas, muchas reconvertidas en centros de propaganda, en refugios o en almacenes de víveres. Algunos maestros daban clases en patios, en plazas, en improvisados tablones. Enseñaban a leer a adultos, a sumar a niños que nunca habían ido al colegio. Se hablaba de una nueva educación, libre de dogmas religiosos, basados en la ciencia y el compañerismo. El miedo seguía presente, pero estaba entretejido con esperanza. Los fusilamientos de sacerdotes, empresarios o supuestos fascistas eran parte del rumor diario. También lo eran las represalias, pero al mismo tiempo, las calles estaban decoradas con banderas rojas y negras, con pancartas que decían «No pasarán», con murales pintados por artistas voluntarios. El arte, la poesía y la música no habían desaparecido, sino que se habían vuelto armas de resistencia. En los barrios obreros, la solidaridad era palpable. Las mujeres organizaban cocinas colectivas, los jóvenes repartían pan, los ancianos enseñaban a coser uniformes. En cada esquina se hablaba de la guerra, del frente, de la revolución. Madrid no solo resistía, intentaba rehacerse a sí misma en medio de las ruinas. La radio era omnipresente. Las emisiones de Unión Radio y Radio Madrid mantenían informado al pueblo. Partes de guerra, discursos de Dolores Ibárruri, canciones revolucionarias, comunicados del gobierno. La voz era un refugio contra el silencio de la incertidumbre. La prensa también era un campo de batalla. Mundo Obrero, Frente Rojo y CNT hablaban de avances y heroísmo. ABC, intervenido por el gobierno republicano, publicaba ahora artículos en clave antifascista. En el frente, apenas a unas decenas de kilómetros, la batalla por el control del centro de España continuaba. La capital sabía que estaba en el objetivo de los sublevados. Se organizaban trincheras en la casa de campo, se fortificaban edificios públicos, se construían refugios antiaéreos en patios y sótanos. La ciudad se preparaba para un asedio largo. Un mes después del inicio del golpe, Madrid era otra. Pero no se había rendido, al contrario, se había levantado con una fuerza inesperada. Era una ciudad en armas, en revolución, en marcha.
una ciudad que, sin haberlo planeado, había asumido el papel del símbolo de la resistencia popular. En el siguiente capítulo, Madrid, 6 meses después del comienzo de la Guerra Civil Española.